cálculo de los egresos para determinar la utilidad bruta y la utilidad neta. Y seguidamente hemos hecho el cálculo del capital de trabajo mediante el método llamado de desfase. Pero quedaba pendiente la última sección, donde precisamente ya al término de la clase anterior les había dicho que en la última línea estaban los valores del flujo de caja económico. Y también había señalado que para llegar a eso previamente vamos a revisar la teoría en qué consiste el flujo de caja y también los otros estados financieros. Para el efecto, esta copia posiblemente se imprima, no lo voy a dar visualmente, se imprima. Cabe recordar lo siguiente. A ver, ¿sí? ¿Ven que estoy moviendo el cursor? Sí, profe. Sí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Voy a simplificar más o menos los componentes del estudio económico financiero. Aquí, por un lado, por otro y por otro. Dentro del estudio económico financiero, que es la cuarta sesión, ¿no? Habíamos considerado los siguientes aspectos, ¿no? Primero, habíamos visto la parte de las inversiones, el financiamiento, el pronóstico de ingresos y gastos, o pronóstico de ingresos, egresos, voy a poner, o gastos. Y dije que había un último capítulo. A partir de todo lo que se ha hecho anteriormente, se tienen que hacer los llamados estados financieros. Los estados financieros. O cuadros financieros. Algunos llaman cuadros financieros. Estados financieros o cuadros financieros. Y dentro de este, vamos a señalar, por ejemplo, solamente los cuadros principales, porque hay cuadros secundarios y cuadros principales, ¿no? Voy a señalar, entre otros, cuáles son los cuadros principales, ¿ya? Aquí voy a poner los estados financieros principales. Principales. Está, por ejemplo, el estado de resultados. El estado de resultados. Está el cuadro de fuentes y usos de fondos. Fuentes y usos de fondos. Está el flujo de caja. Y está el cuadro del balance general proyectado o estado de la situación financiera. Estado de la situación financiera. O llamado también balance general proyectado. Balance general proyectado. El estado de resultados, el nombre está acá. También es llamado el estado de ganancias y pérdidas. El estado de pérdidas y ganancias o ganancias y pérdidas. El cuadro de fuentes y usos de fondos
Origen y aplicación de fondos, también algunos se llaman, ¿no? Origen, origen de aplicación de fondos. Y el flujo de caja puede tener dos vertientes, ¿no? El flujo de caja económico, es un primer flujo, y el flujo de caja también financiero. Sí, el flujo de caja financiero. Esta es la estructura más o menos de lo que sería el estudio económico financiero. Inversiones, y hemos visto qué puntos comprende, ¿no? Las inversiones. Financiamiento, hemos visto qué comprende. En el pronóstico de ingresos y gastos lo hemos visto, ¿no? Toda la semana anterior. Por un lado es el presupuesto de ingresos y por otro lado es el presupuesto de egresos. Cada uno con sus copias, teorías, algunos ejercicios que hemos hecho. Y el último capítulo, dentro del módulo de estudio económico financiero, el título grande es estudio económico financiero, el último capítulo son los estadios o cuadros financieros, ¿no? Dentro de ello hay cuadros principales como este, estado de resultados, fuentes de fondos, flujo de caja, estado de la situación financiera. Pero estos cuadros principales se elaboran a partir de un conjunto de cuadros auxiliares. O sea, yo tengo que construir diferentes cuadros auxiliares o anexos, cuadros auxiliares o anexos diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? Diferentes, para recién construir estos estados principales. Por ejemplo, para construir el estado de resultados, requerimos previamente hacer el cálculo del pronóstico de ingresos, el pronóstico de egresos previamente. Si no tengo el pronóstico de ingresos, el pronóstico de egresos, de ninguna manera podría elaborar el estado de resultados, porque este estado de resultados es una síntesis, es un cuadro que consolida, ¿no? Tanto movimientos de ingresos como de egresos, consolida. Pero se trabaja con información específica. Previamente, el cuadro de presupuesto de ingresos, otro, el cuadro de presupuesto de egresos. Y no solamente eso, dentro de la composición de los costos por ser están los valores que corresponden a las depreciaciones. Por tanto, yo tengo que construir otro anexo, recordarán cuando hicimos un cuadro anexo del cálculo de las depreciaciones de los tangibles. Yo tengo que construir otro anexo, ¿ya? Que me va a servir también para construir lo que se llama el estado de resultados, porque en el rubro de egresos tiene que estar la depreciación. Por tanto, ¿dónde está su respaldo? Hay un cuadro de depreciaciones, el cual también se va a sumar los presupuestos y gastos, ¿no? Allí se va a incorporar. Y con toda esta información de diferentes cuadros auxiliares, recién podemos construir el estado de resultados. Algo similar para el cuadro de fuentes y uso de fondos. Requiero aquí el monto de préstamos que ha obtenido la empresa y su financiamiento. Y para ello tenemos otros cuadros auxiliares. Y algunos están considerados ya acá, dentro de inversiones y financiamiento, ¿no? Para el flujo de caja, de igual manera. Para el estado de la situación financiera. Para el estado de la situación financiera, prácticamente toda esta información, voy a remarcar, toda esta información me va a servir de base. Es decir, previamente voy a construir los estados financieros principales, más todo este conjunto de cuadros auxiliares. Recién puedo construir el estado de la situación financiera o balance general. Por tanto, este cuadro resume prácticamente todo el movimiento económico financiero del proyecto. Resume todo. Y cuando digo resume todo eso, quiere decir que retrocedemos, ¿no? Para ello yo tengo que conocer bien el flujo de caja, tengo que conocer el cuadro de fuentes, de uso de fuentes, el estado de resultados, tengo que conocer el pronóstico de ingresos, el pronóstico de egresos, tengo que conocer las condiciones del financiamiento, la estructura de la inversión, etcétera. Y los diferentes cuadros auxiliares, prácticamente para llegar a esto. Pero fíjense, para llegar a esto requeremos antes elaborar este cuadro principal, este cuadro principal, este cuadro principal.
Y para ello requerimos también la información de cuadros anexos o auxiliares que están en los otros rubros. ¿Ya? Este es, en términos generales, lo que se entiende por estudio económico financiero. Voy a borrar porque un poco está entorpeciendo. Y a una cosita, mejor tomen apuntes, jóvenes, porque no va a haber tiempo para... Estamos como haciendo pruebas virtuales, yo estoy limitado en mi tiempo para ir a la universidad. Tomen nota, ¿ya? Tomen nota, porque estoy viendo de que algunos lo hacen, otros ni se interesan. A ver, al azar. Roger y Lucía, muéstrenme vuestros apuntes. Lo tengo acá en el cuaderno. Oye, usted, tome pues datos, tome usted. Oiga usted, tome datos, ¿ya? Sí, profesor, lo estoy escribiendo acá en el cuaderno, No, profesor. pues, muéstreme. Estoy en la acto, profesor. No. Muéstreme, señor, muéstreme. Usted puede tomar una copia y mostrarme. No me ponga pretexto, señor. Estoy tomando nota. Yo no acepto pretextos, jóvenes. ¿Eh? No me busquen que si tengo o no tengo no, yo estoy evaluando, señor. Yo estoy evaluando. Señorita delegada, me toma apunte ya la fecha. Estoy evaluando a Roger. Ya, profesor, está ¿Ya? bien. Después no vayan a decir de dónde viene mi nota jalada, etcétera. Roger, ya, Lucía. Conteste primero, señorita Lucía, no se haga esperar. Contésteme. ¿Está presente o no, Lucía? Sí, profesor, Ya, pues, perdón. muéstrame. No quiero, mejor no digan. No tengo, ¿ya? No me pongan pretextos. No me pongan. Estamos en clase virtual, pero esto se califica. ¿Quién les ha dicho que hay que escuchar, sentarse y eso es todo? ¿Quién ha dicho? Y este curso es eminentemente práctico. Y le aseguro que si tomo un examen mañana pasado y después, ¿cuál es la explicación de su bajo rendimiento? El profesor no ha dictado. No lo entiendo. Claro, señor, si usted no entiende, ¿por qué será? Porque no toma ni apuntes, ni presta atención, ni punto. ¿Ya? ¿Lo tienes, Lucía, o no? Contesta, pues, contesta. Ah, profesor, lo voy a... Ay, Ya, es que ya, está en mi entra. cuaderno, profesor. Ya, ya. Ya muestra, señorita, usted, ¿para qué? Para utilizar el celular son buenos, ¿no es cierto? No pueden tomar una foto y listo. A vuestra laptop no me van a poner pretextos, pues. A otro, pues, se puede engañar, pero a mí no. Para está el celular, foto, listo, se envía. Ya. Tome nota de los dos. Sí, profesor, está bien. Tome nota, señorita delegada, para después evitar reclamos, ¿ya? No Ya, quiero profesor. después reclamos. Después que he hablado del balance general proyectado o estado de la situación financiera. Para eso está la grabación que también está haciendo el sistema en este momento, porque no se diga que no se ha tratado los temas convenientemente. Bueno, vamos un tanto mejor. Esta es la descripción del cuadro. Al formato del cuadro. Una de las formas, anoten eso claramente, una de las formas de presentar el estado de pérdidas y ganancias es siguiendo esta metodología, porque van a encontrar en otro tipo de estados de pérdidas y ganancias, de repente van a tener un formato parecido, pero no idéntico, no es igual. Pequeñas variaciones. ¿Ya? Para ello también tienen que reconocer que existen varios formatos del estado de pérdidas y ganancias. Una de ellas, tal vez la más utilizada es esta, ¿no? ¿Qué tiene en realidad? En la columna de la izquierda tienen todos los conceptos que forman parte del estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Todos los conceptos. Veamos. Se supone que el título está aquí,
estado de ganancias y pérdidas, distingan entre lo que está con letras mayúsculas y lo que está con letras minúsculas. Y distingan lo que está en negrita y lo que resalta, ¿no? Será que esto tiene una importancia dentro del estudio del cuadro. Por eso se resalta esto. Por eso se pone en mayúsculas. ¿No? Digamos, como hemos dicho hace un rato, el estado de ganancias y pérdidas es una comparación, un resumen de todos los ingresos que va a percibir el proyecto desde el momento que empieza su operación. Si esto es así, ¿desde qué año va a empezarse a estimar los ingresos? Dígame, ¿desde el año 0, 1, 2, 3 sucesivamente o desde el año 1, 2, 3 sucesivamente? Desde el año 1, 2, 3. Solo desde el año 1. Por si acaso, aquí voy a anotar imaginariamente los años. ¿Ya? Aquí está el año 1, el año, ¿sí? El año 2, el año 3, puntos suspensivos. Puede ser para 5 años, para 10 años. Imaginariamente aquí debe aparecer los periodos. Año 1, año 2, año N. ¿Ya? Esto lo que está aquí simplemente es un recordatorio, una característica de cada uno de estos elementos que conforman, digamos en este caso, los ingresos y después los egresos. A ver, veamos primero la estructura. Los ingresos, ojo, en este caso, miren, está con un numerito, ingresos por ventas. ¿Qué significa? Que este es un modelito bien simple, donde se considera que los únicos ingresos que tiene esta empresa o este proyecto son las ventas, es decir, la cantidad de productos por sus correspondientes precios de venta. O sea, su único rubro son ventas. Pero aquí pueden añadir ustedes, ojo, dentro de ingresos, otros ingresos. ¿Me están captando la idea? ¿Me están captando la idea o no? Sí, profesor. Claro, otros ingresos. ¿Cuáles eran los otros ingresos? ¿Se acuerdan? Ingresos financieros, venta de activos en el año 5, digamos, venta de activos y otros. ¿Ya? Por eso les digo, estos formatos no reflejan todo. Usted tiene que adaptarlos, mejor dicho, a sus necesidades. Por ejemplo, ingresos por venta sería el 1, siempre y cuando que el proyecto solo produzca sus mercaderías y nada más. Pero, ¿qué pasa? Usted puede conocer que en un año puede hacer, en el año 5 o 10, por supuesto, en un periodo del mediano o largo plazo, puede el proyecto poner una parte de sus tiras netas en el banco y al cabo de un año va a obtener ingresos financieros por los ahorros. Pero eso será registrado en el año 5, no todos los años. No todos, en el año 5. De repente se vende un equipo obsoleto en el año 7. En el año 7, aquí pongo el subtítulo, venta de activos depreciados, venta de activos depreciados, una máquina obsoleta en el año 7 y se registra aquí en el año 7 o en otro año. Por eso les digo, aquí hay que agregar este rubro de otros, estoy aclarando. Claro que aquí lo estoy agrupando en uno solo, no, pero puede ser 2, el punto 3, el punto 4, todo lo que están aquí lo pueden seguir enumerando. 2.2, ¿no? Primero 2, estaría ingresos financieros. El 3, venta de activos. El 4, alquiler de local, un ingreso extraordinario. Alquiler de local, pues un ingreso extraordinario en el año 4, digamos. O alquiler del espacio físico. Son ingresos eventuales, extraordinarios, los cuales usted lo considera. Previamente debe poner su código, ¿no? El 2, el 3, el 4, fíjese. Voy a borrar para que no nos confunda esto. ¿Están tomando nota? Si yo les pido, a ver, preséntame un formato de estado de precios más completo que este, ya están en condiciones de hacerlo. Ustedes ya completan con lo que hemos hecho en las clases anteriores. La 2, la 3, la 4. Solo para ingresos. No se pierdan con estos numeritos que están más adelante. No se pierdan. No se pierdan. Si hay que reordenar el número, también hay que reordenar.
Bueno, en este caso se trata de un solo producto. Vamos a regresar a ese caso. Se trata de un solo producto, ¿no? Vamos a volver a su versión original. En este caso, solo tiene ingresos por la venta de los productos que ha producido, de los bienes que ha producido, nada más, o servicios que ha producido, nada más, no hay otros ingresos. Por eso que la codificación en la siguiente aparece 2, 3, pero si les he dicho que incluyen acá otros elementos, por tanto esto va a cambiar. Si incluyen aquí otros ingresos, esto va a cambiar el número, pero el concepto va a seguir. Bueno, al final tienen 1, 2, 3, suman, es total de ingresos. Ingresos por ventas, en el año 1, 2, 3, 4, en cada año hay ingresos. En el 2, ingresos por venta de activos depreciados, está. Ingresos financieros, está. Y al final, usted, en este cuadro, como tienen diferentes columnas, hace una sumatoria. Total de ingresos en el año 1, total de ingresos en el año 2, total de ingresos en el año 3, total de ingresos en el año N. ¿Ya? Entonces dice total. Primero sus ítems, sus conceptos y después hacer la suma. Aquí lo que tienen es un recordatorio simplemente. ¿Qué son los ingresos por ventas? Para este caso, son los ingresos generados por la venta de un bien o servicio. Pero aquí hay un detalle. Miren, en algunos casos estamos considerando que todas las ventas son al contado, pero también en algunos casos las ventas pueden ser a un crédito. Usted al consumidor le dice, me vas a pagar de aquí un mes, de aquí 2 meses. Puede que las ventas también pueden ser al contado o al crédito. Ventas al contado o al crédito, para cobrarse más adelante al crédito. Pero se complica el cálculo. O sea, hay que desagregar cada ingreso en ingreso al contado e ingreso por ventas. O simplemente obvian, no tomen en cuenta ese desagregado, simplemente ponen ingresos generados por la venta, año 1, asumiendo que todo se vende, que todos los que ese producto se vende y se compra al contado en efectivo, por tanto no hay crédito. Son diferentes situaciones que se presentan en proyectos. Remarco, son diferentes situaciones que se presentan en un proyecto. Se puede dar este último caso, se puede dar el primero, el otro caso, son diferentes. No hay un proyecto que pueda, digamos, tener un formato único. Son diferentes. Cada proyecto tiene su formato. Bueno, y está remarcado, fíjense, aquí dice los ingresos. Y seguramente usted cuando trabaja en una hoja de cálculo, va a copiar tal como está. Y aquí ya no van a poner este comentario, este es solamente un recordatorio. Aquí directamente ponen año 1, año 2, año N, año N más 1. O 10 años, 15 años, 5 años. Si es 5 años, del 1 al 5. Si es de 10 años, del 1 al 10. Si el periodo es de 7 años, del 1 al 7. Si son mensuales, también eso hay que recordarles, porque hay algunos estados de lo trabajan en forma semestral, pero para proyectos generalmente lo analizamos. Año 1 hasta el año 10, digamos. Eso hay que llenar. ¿Y de dónde vienen? Claro, tenemos las cantidades producidas en los cuadros anteriores, por su precio unitario de venta y digamos. Si se trata de otros ingresos extraordinarios, habría que ver cuáles son las condiciones que estamos viendo. En el caso de ingresos financieros en el año 7, ¿cuánto de dinero de la unidad neta se va a depositar en un banco? ¿A qué tasa de interés va a obtener de aquí a un año de interés? Y al año siguiente vamos a registrar como ingresos financieros por los intereses obtenidos por ese monto de depósito colocado en una entidad financiera. Para la empresa va a ser un ingreso extraordinario, ingresos financieros. Y así sucesivamente. Miren el recuadro hasta aquí en la parte de ingresos. Y ahora vean este recuadro que estoy señalando con el cursor, egresos. ¿Hasta dónde comprende? Hasta acá. Miren que hay siempre un subtotal, ¿no? Hasta acá. ¿No?
Y después aparece utilidad bruta, que es otro aspecto que lo vamos a ver más luego. Pero primero vean esta zona, hasta acá. Estadounidense subtotal. A ver, dentro de egresos, son salidas. Compra de materias primas. Acuérdense que el componente principal son materias primas. Directas. Aquí falta agregar. Compra de materias primas directas. Mano de obra directa. Esto sí está bien. Materia prima directa. Recordar lo que han hecho en costos y presupuestos. 3 componentes. Materia prima directa, mano de obra directa y el CIF, costos indirectos de fabricación. Indirectos. Aquí van todos los indirectos de fabricación. Y, por supuesto, como este es un cuadro consolidado del estado de pedidos y ganancias, es un cuadro consolidado, aquí solamente se está poniendo un subtítulo. ¿Por qué? Aquí trasladamos cuál es el valor de la compra de las materias primas que se ha estimado en el cuadro de presupuesto de egresos. Ahí está en detalle, ¿no? En detalle. Solamente de ese cuadro que está en detalle, su subtotal, lo trasladamos aquí y lo ubicamos en esta fila que se llama compra de materias primas. Año 1, año 2, año 3, un traslado, un copy del cuadro de presupuesto de egresos o gastos, un copy. Repito, este es un cuadro consolidado. Solamente se comparan los resultados obtenidos en otros cuadros o en otras partes del estudio previamente dicho. De igual manera, la mano de obra directa, trasladamos, y también seguramente hay un cuadro dentro de presupuesto de egresos que tiene que ver con los costos indirectos de fabricación. Simplemente trasladamos. Aquí, trasladamos al año 1, 2, 3, 4, 5. Y seguidamente, ¿qué viene en este cuadro? Si tenemos los valores de materias, en términos de costos, ¿no? De materias primas, mano de obra indirecta y costos indirectos de fabricación, hacemos un subtotal. Y aquí me está indicando, son usted el valor de esta línea más el valor de esta línea, esta es la 3, aquí está mal, 3, 3, 3, aquí 3, aquí está mal, 2, 3, 4. Y pone aquí subtotal, año 1, año 2, al igual que hemos visto en el caso de ingresos. Hasta aquí, como pueden ver, son montos que trasladamos tanto de ingresos como de egresos que están elaborados en los cuadros anteriores, en el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de egresos. De allí trasladamos. Por eso que aquí solamente hay una línea. Quiere decir que en estas líneas van los subtotales de cada uno de los grupos. No es que aquí vamos a calcular los ingresos, no, los ingresos ya están calculados, sino que hay que traerlos para cumplir con este cuadro, hay que traerlos del cuadro de presupuesto de ingresos y trasladado al año correspondiente. Bueno, una vez que se concluya el traslado de los valores de los ingresos y los egresos, tenemos la parte correspondiente al subtotal de costos de producción. Subtotal de costos de producción. ¿No? Sumamos, ya se ha dicho, este valor, este valor, este valor. Y lo cocinamos en el año correspondiente. Bueno, una vez que tenemos consolidado es el término, consolidado los ingresos. Consolidado, ¿por qué? Porque vienen de otros costos. Los ingresos y los egresos estamos en condiciones de calcular la utilidad bruta. Una simple diferencia. ¿No? Restamos el monto de los egresos que deben estar aquí para el año 1, 2, 3, 4, está variando, ¿cierto? Año 2, 3, 4, 5. Y la parte de los costos, aquí también, el año 1, 2, 3, 4, 5, hacemos una diferencia. Total ingresos menos total de los costos de producción y vamos a obtener la utilidad bruta. La utilidad bruta en el año 1, 2, 3. Suponiendo los ingresos en el año 1 es de 100 y los costos de producción totales de 50. 100 menos 50, la utilidad bruta es 50. Hasta aquí hemos hablado costos. Si esto quiero remarcar, estos son costos. Estos son costos, ¿no?
Estos son costos. Costos. Una vez que determinamos esta fila de la utilidad bruta, cuyos valores van a aparecer aquí en el periodo 1, 2, hasta el año 5, 10, recién incorporamos los gastos de administración. ¿Y dónde está el consolidado de los gastos de administración? En el cuadro del presupuesto de egresos, en la sección de gastos de administración. De allí traemos, de allí lo trasladamos y lo ponemos según corresponde al año 1, 2, 3, 4, 5. De igual manera, los gastos, mírense, aquí habla gastos, en tanto que aquí se habla de costos. Los gastos de ventas, ¿dónde está calculado? En el cuadro. Hace un momento hablaba del cuadro auxiliar, ¿no es cierto? Del cuadro auxiliar hablaba de diferentes cuadros auxiliares. En el cuadro auxiliar de gastos de ventas. De allí se traslada y se ponen los totales según año que corresponde. Por tanto, en la siguiente fila vamos a determinar la utilidad operativa. La utilidad operativa. ¿Qué es la utilidad operativa? ¿Qué es la utilidad operativa? Es la diferencia de los valores de la utilidad bruta. Recuerdan que aquí era 50, 100 menos 50, 50, la utilidad bruta. Restamos los gastos de administración, digamos menos 10. Restamos los gastos de ventas, también menos 10. Por tanto, 50 menos 10, la utilidad operativa es 30 en el año 1. Una simple diferencia de estos datos consolidados. Digo, consolidados. Por tanto, ya tenemos los datos consolidados. 50 menos 10, 30, la utilidad operativa, 30 en el año 1. De igual forma calculamos para los siguientes años. Luego viene, a la utilidad operativa se suman los ingresos financieros. Siempre y cuando que haya este movimiento de los ingresos financieros, cuyo ejemplo hace un momento señalé. Y estos ingresos financieros, les digo que no va a ser permanente, ¿no? Va a ser eventual. No va a estar registrado en el año 1, 2, 3, 4, no, de repente solamente en el año 7. Pero hay que considerar, si bien la fila casi va a estar vacía, pero en el año 7 hay que decir cuántos van a ser los ingresos financieros. El año 7. Se supone para obtener este ingreso financiero por ahorros a depósitos, la empresa ha depositado un monto de dinero en el banco en el año anterior. Y eso se estima en otro cuadro anexo. Y aquí miren, está claro. Otros ingresos. Usted puede considerar otros ingresos. Otros ingresos generados por conceptos varios. Usted puede poner en el año 1, 2, 3. Pero estos montos de otros ingresos tienen que estar respaldados con cuadros auxiliares. Cuadros auxiliares. Por cuadros anexos o cuadros auxiliares. ¿No? Ahora bien, fíjense, estamos explicando la parte procedimental, ¿no? ¿Qué viene después? Está en negrita aquí la utilidad operativa. A esta utilidad operativa, usted tiene que sumar los ingresos, porque los ingresos son entradas para el proyecto. Y también tiene que sumar los ingresos extraordinarios. Y teniendo estas cifras, digamos, la utilidad operativa, digamos, era 30, ¿no? Más 10, otro ejemplo, 10, 40, y de repente tienes otros ingresos, más 10, 50. Quiere decir que la utilidad antes de impuesto es 50. Siempre y cuando que consideremos esto, ¿no? De lo que era 30, utilidad operativa, pero tenemos otro tipo de ingresos que todavía hay que ajustar, ¿no? Sumarlos, ingresos financieros y otros ingresos, y volvemos a una utilidad antes de interés e impuestos de 50. Aquí más o menos 50. Con los datos hipotéticos que tomó. Ahora, a este monto hay que restar, si se dé el caso,
los intereses del préstamo. Acuérdense que los intereses del préstamo están en el cuadro de financiamiento del proyecto. En el cuadro de financiamiento del proyecto están los intereses del préstamo. Si hay una deuda, aquí hay un monto a pagar en el año 1, hay que pagar. Por tanto, hay que restar 50 menos ese monto de pago de interés, siempre y cuando que haya una deuda. Si hay esa situación, hacemos la diferencia, digamos 50 menos 9, 10, con fines didácticos, 50 menos 10, la utilidad antes de impuestos será 40. 40. Y luego calculamos a 40 el pago de impuestos. Calculamos el pago de impuestos. Y una vez que calculamos el monto de impuestos, aquí, hacemos la diferencia. La utilidad antes de impuesto, menos, porque los impuestos es un pago que tenemos que hacer al gobierno, al Estado, menos esta cifra, y obtenemos la utilidad neta. La utilidad neta. La utilidad neta. ¿Ya? Ese es más o menos el esquema, el procedimiento que se sigue. Y lo que tenemos aquí en el cuadro, justamente, aquí está detallado todo lo que acabo de exponer. Toda la parte descriptiva del cuadro está acá. Aquí está. Toda esta parte. Toda la teoría, fundamentación, la explicación del cuadro está acá. ¿Ya? Todo. Hasta aquí. ¿Ya? Pero, como les digo, no hay un único formato del estado de ganancias. Son diferentes tipos. Depende si solo produce un producto o producen varios productos. Depende si va a vender algunos activos, depende, no siempre todos van a vender sus activos. O de repente, depende también de qué, de sus ingresos extraordinarios. Si va a tener una utilidad neta en un periodo y ponerla al banco y obtener una ganancia extraordinaria, depende. Pero si no hay tales consideraciones, usted lo puede omitir, simplemente lo puede omitir. ¿Ya? Pero lo importante, hay que leer este cuadro. Por tanto, este cuadro se mantiene con esta columna, los ingresos, egresos y todos los conceptos que están viendo se mantienen y solamente empezaría desde aquí, año 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años. Y es el esquema del estado de ganancias y pérdidas. En una hoja de cálculo lo pueden hacer claramente para cada periodo. Si es 5 años, para 5 años. Bueno, este es el primer cuadro. Vamos con el siguiente. Un segundo cuadro que me había referido es al cuadro de fuentes y usos de fondos. A veces poco utilizado, pero tiene importancia para una mejor comprensión de lo que se llama un estudio económico financiero. Por su misma denominación, cuando hablamos del estado de fuentes, primero, estado de fuentes, se refiere a identificar y estimar cuáles son los montos provenientes tanto del aporte propio y del aporte financiado para constituir la inversión. O sea, si yo requiero $50,000 para un proyecto y en el estudio de financiamiento dice que el aporte propio es $30,000 y el aporte financiado, la diferencia, 20,000, quiere decir que ese origen de fondos se tiene que expresar en este cuadro. Pero no solamente eso. En este cuadro también se tiene que expresar, ¿no? De repente parte del financiamiento puede provenir de la utilidad neta. Recuerdan, hemos visto la utilidad neta en el cuadro anterior, ¿no? La utilidad neta. De repente hay saldos favorables como utilidad neta, montos importantes. Puede ser utilizado como financiamiento del negocio, del proyecto. Por eso que aquí aparece dentro de la estructura de fuentes la utilidad neta. Y también pueden ver esto de aquí en esta parte, dentro de las fuentes. Aquí. Fuentes está conformado por utilidad neta,
También entra la depreciación y amortización de cargos diferidos o intangibles. Entra el aporte propio, lo que les decía, y entra el financiamiento, es decir, el monto de préstamos que se ha conseguido por un negocio. Suman estos 4 ítems y hacen un subtotal. Dice total fuentes, ¿de dónde vienen? Fuentes, ¿de dónde provienen los recursos? En este caso, cuando queremos preparar este cuadro, tenemos que incluir el año cero. Fíjense, aquí está en el formato el año cero. Y también el año operativo, en este caso, como ejemplo, 5 años. Por eso que aparece en el año cero. ¿Por qué? En el año cero, usted ya pone el dinero de sus bolsillos para ejecutar las inversiones y también consigue el financiamiento para ejecutar las inversiones. Por eso ya se ve que es en el año cero. No se hace en el año 1, 2, 3, ¿no? A no ser que en el año 4 hay una reinversión, puede haber una reinversión, es otra historia. Ahora, otra cuestión. Dentro de las fuentes, todo está expresado en valores monetarios. Tantos soles, tantos soles, tantos soles. La depreciación. En el año 1, ¿cuánto es la depreciación? En el año 2, ya sabemos de dónde vienen las depreciaciones. La utilidad neta, de repente también viene aquí. Fíjense, desde el año 1, 2, 3, que la utilidad neta, siempre y cuando que haya montos excedentes para ser considerado, lo ponemos aquí, de acuerdo al año. De igual manera, la depreciación. Pero el aporte propio financiado va a ir aquí. Usualmente en el año cero. Bueno, sumamos cada columna, sumamos y generamos esta fila total de fuentes en soles. De repente aquí solamente hay 2 fuentes, aporte propio y financiado, puede ser. Y no tomar en cuenta utilidad neta, puede ser. Como les digo, son diferentes tipos de formato, diferentes tipos, mejor, de situaciones por las que se hace un proyecto, diferentes situaciones. Ahora, ¿a qué se refiere el estado de uso de fondos? Si hemos recibido diferentes recursos, tanto prestado como recursos propios, en esta sección, en esta línea que estoy remarcando, en esta línea, se tienen que registrar en qué se utilizan esos recursos que ha captado el proyecto, en qué se utilizan esos recursos que ha captado el proyecto. Por eso dice usos o aplicaciones. ¿En qué se ha utilizado? Primer ítem, se ha podido utilizar en inversión fija e intangible. Esto es, no, intangible, nominal también se llama. Se ha podido utilizar en inversión en capital de trabajo. ¿No? Se ha podido utilizar en dividendos y se ha podido utilizar en amortizaciones de préstamos. Estos 4 son elementos que forman parte de uso de recursos o aplicación de recursos. ¿No? Se supone que si hacemos inversiones en el año cero, aquí se tiene que decir cuánto es la inversión fija y nominal, cuánto es la inversión en capital de trabajo. Hasta aquí sí se puede calcular para un periodo cero, siempre en el periodo cero. Pero la parte de inversiones, amortización de la deuda o préstamos ya empezará desde el año 1. Desde el año 1 para adelante. Siempre y cuando que haya préstamos. Y dentro de los préstamos, las condiciones es calcular cuál será la amortización de la deuda. Recuerden que la amortización de los préstamos es diferente a la amortización de cargos diferidos que está en fuentes muy diferentes. Apliqué hasta 2, 3 meses. Se llenan todos los datos correspondientes. ¿Y qué obtenemos? La fila dice 3, la fila 3, saldo de caja. Total fuentes de toda esta fila, aún cuando haya cero, menos total usos. Estoy remarcando todo esto. Todo eso. Mejor voy a utilizar un plumón de color. Total fuentes menos total usos. Y obtenemos el saldo de caja.
Y téngase por seguro, en el año 0 va a ser negativo. Y dependiendo de los montos que hemos asignado para fuentes y usos, a partir del año 1, los resultados pueden ser favorables, todos positivos, puede ser de repente todavía negativo, o en algún caso positivo, de repente aparece también un valor negativo. Y eso depende de la información que se tiene acá, ¿no? Y por último, en base a todos los datos que tenemos aquí, estimar los recursos. La utilidad neta, simplemente trasladamos estos valores de la utilidad neta aquí. Depreciación, interés de préstamos, eso viene del cuadro de servicio de la deuda, traslada desde el año 1 hasta el año 5 hasta el año 3. Y aquí simplemente también hacemos los agregados, las sumas. ¿Cuánto es el total de recursos? Estas cuentas. En una sección aparte conocemos la deuda, amortización de los préstamos en el año 1, 2, 3, 4, interés de los préstamos en el año 1, 2, 3 y total pago de la deuda. Un subtotal de los dos. Y pueden calcular el índice de cobertura, ¿no? Pero para ello requerimos información para calcular este primer indicador financiero que se llama índice de cobertura. Este es un formato típico de lo que es un modelo de estado de fuentes y usos de fondos. De fuentes y usos de fondos. Aquí falta la S. De fuentes y usos de fondos. Cuadro 2. Cuadro 3. Flujo de caja. De igual forma, aquí vamos a encontrar diferentes formatos de flujo de caja. Yo les invito, cuando abran 1, 2, 3 proyectos realmente formulados, ¿no?, van a encontrar y comparen sus estructuras. Algunos son similares, algunos guardan algunas diferencias, algunas cuentas no están coseadas, digamos, en otro cuadro, ¿no? Y por ello vamos a presentar aquí formatos del flujo de caja que corresponden a 3 importantes expertos, ¿no? Y no son los únicos porque hay otro tipo de formatos de flujo de caja. Estos formatos corresponden a Folke Kafka, a Sapag-Chain, ¿no? Y también corresponde a la parte correspondiente a texto de Arle Beltrán y Jani Cueva, de la Universidad Pacífico, ¿no? Los 3 pueden ser utilizados dentro de la construcción de los flujos de caja para los proyectos de inversión nacional. Según Sapag-Chain, la última versión que tenemos es del año 2014, ¿ya? Una aclaración, pero es la misma